Entonces, continuando, estábamos diciendo de que esta distensibilidad pulmonar está dada por la distensibilidad o las fuerzas elásticas del tejido pulmonar y las fuerzas de tensión superficial en los alvéolos. En el parénquima pulmonar tenemos fibras del colágeno, de elastina, que dan estas fuerzas elásticas. Cuando el pulmón está colapsado, estas fibras se retraen y cuando el pulmón está distendido, estas fibras se alargan. Ahora, dentro de los alvéolos hay una fuerza elástica que está producida por la tensión superficial. Si hacemos una relación, la distensibilidad pulmonar está dada principalmente por las fuerzas de tensión superficial, porque influyen dos tercios de toda la distensibilidad pulmonar y apenas estas fuerzas elásticas pulmonares del parénquima apenas afectan un tercio de toda la distensibilidad pulmonar. Entonces, esta fuerza de tensión superficial, como ustedes pueden ver, hace que los alvéolos normalmente traten de colapsarse. Dentro del alvéolo hay una capa fina de agua, como ustedes pueden ver. Entonces, estas moléculas de agua sabemos que tienen sus puentes de hidrógeno, es decir, que a través de estos puentes se atraen. Entonces, cuando estas moléculas de agua tienen contacto con la superficie aire, con la interfase aire, la fuerza de atracción entre las moléculas aumenta. Entonces, debido a esta atracción, a este aumento de la fuerza, aumenta la presión o aumenta la tensión que hace que el alvéolo trate de colapsarse. Pero nuestro organismo tiene una sustancia que son unos fosfolípidos denominada surfactante que va en contra de la tensión superficial, es decir, que evita que el alvéolo se colapse. Gracias al surfactante producido por los neumocitos tipo 2, permite, ¿no?, que los alvéolos no se colapsen. Por ejemplo, en los prematuros no tienen la suficiente cantidad de surfactante, entonces nacen y tienen un síndrome de estrés respiratorio del neonato que está dado principalmente porque los alvéolos se han colapsado. Esta presión de tensión superficial está dada por esta fórmula. ¿Qué nos quiere decir la fórmula? Ustedes tienen que acordarse de que si el radio del alvéolo disminuye, o sea, se ve disminuido, entonces la presión de tensión superficial va a aumentar, es decir, que va a tratar de colapsar más a ese pulmón. Y si totalmente como les digo, se ha obstruido todo el alvéolo, entonces ese alvéolo está colapsado. Eso es bien importante, nos dice esta fórmula, ¿ya? Entonces, si hacemos una relación de todo el sistema pulmonar, toda la distensibilidad pulmonar, tanto del parénquima como de la caja torácica, entonces se puede decir de que solamente hay 110 ml de aire por aumento de cada centímetro de presión del sistema combinado. Eso es bien importante, ¿no? Durante la inspiración sabemos que es un proceso de contracción más muscular, donde se consume más energía, en total un 3 a un 5% de toda la energía corporal. Y entonces, durante la expiración, sabemos que es un proceso de retroceso elástico. ¿De qué nos sirve conocer esto que hemos hablado tanto de la distensibilidad de la caja torácica como de los pulmones? Porque esto va a determinar estos dos conceptos importantes, los volúmenes y las capacidades pulmonares. Estas se van a calcular, como ustedes pueden ver, gracias a un espirómetro, gracias a la espirometría, que es un análisis donde, como ustedes pueden ver, te hacen
inhalar, exhalar a través de un aparato que va a ir sensando y va a ir marcando estas curvas que ustedes pueden ver. Tenemos 4 volúmenes importantes que ustedes pueden ver. El volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Eso es importante. Cuando nosotros combinamos o sumamos un volumen más el otro, nos van a dar las capacidades que vamos a hablar más adelante. El volumen corriente es el volumen que movilizamos normalmente de aire, normalmente en una inspiración y en una expiración. Equivale a 500 ml. Ahora, el volumen de reserva inspiratoria es ese volumen que inhalas de manera forzada por encima de tu volumen corriente, es decir, inhalas el 500 ml y si inhalas de manera forzada, inhalas hasta 3000 ml más de aire, ¿no? Y el volumen de reserva expiratoria es lo mismo, ¿no? Es la cantidad que tú puedes exhalar de manera forzada por debajo de tu volumen corriente, es decir, botas 500 ml y puedes exhalar hasta 1100 ml en total. Eso es el volumen de reserva expiratoria. Y el volumen residual es la cantidad de aire que que se queda dentro del sistema respiratorio, que es de 1200 ml. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Ahora, cuando nosotros sumamos los volúmenes nos van a dar las capacidades pulmonares. La capacidad inspiratoria que ustedes pueden ver aquí, entonces es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente, que equivale a 3500 ml. Ahora, la capacidad residual funcional, que esta es importantísima, porque este es el aire que te va a permitir, cuando entres en apnea, esta capacidad residual funcional va a evitar de que no entres rápido en hipoxemia. Entonces es fundamental. La capacidad residual funcional viene a ser, ¿no?, la suma que ustedes pueden ver del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Y esta capacidad es 2300 ml. La capacidad vital está dada, es todo el aire que podemos movilizar en una inspiración y en una expiración forzada, que equivale a 4600 ml, y es la suma, como ustedes pueden ver, del volumen de reserva expiratoria, volumen corriente y también volumen de reserva expiratoria. Y la capacidad pulmonar o funcional total es la suma de todos los volúmenes, de estos 4 volúmenes, ¿no? Y que en total nos sale 5000, más o menos, casi 6 ml, casi 5800 ml, casi 6000 ml. ¿Listo? Entonces, esto ya lo hemos descrito, esto es para que lo puedan leer si ustedes lo ven, es lo mismo que he dicho. Entonces, esto es importante. ¿Por qué les estoy poniendo estos ejemplos? Porque las capacidades y los volúmenes pulmonares no son iguales en todas las personas. Esto va a variar por muchos factores, principalmente el sexo. En los hombres, por ejemplo, tienen mucho más volúmenes pulmonares por la altura. En las mujeres se ha visto que tenemos menor volumen pulmonar, principalmente se ha visto por las fuerzas de retroceso elástico, por los componentes elásticos que tienen las mujeres. Entonces, también está influenciado por la edad. En los niños y en los ancianos, por ejemplo, la capacidad residual funcional está disminuida. Entonces, esto hay que considerar en los pacientitos, ¿no? En los pacientes adultos jóvenes, en ellos sí tienen volúmenes ideales, ¿no?, a nivel pulmonar. Otros factores, la talla, se ha visto que en pacientes que son mucho más altos tienen más volúmenes pulmonares. La integridad de la caja torácica es fundamental. Cuanto más flexión tenga la caja torácica, reduces los volúmenes pulmonares. Por ejemplo, en la cifosis, como ustedes pueden ver en este pacientito, los volúmenes
están disminuidos. En situaciones de trauma, por ejemplo, los neumotórax, hemotórax, entonces todo esto disminuye también las capacidades y volúmenes pulmonares en los pacientes obesos. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo comprime más a la caja torácica, entonces disminuye la distensibilidad de la caja torácica en el paciente obeso, ¿no? Por la presencia del tejido adiposo. También se ha visto de que las diferentes posiciones quirúrgicas que usamos también cambian los volúmenes pulmonares. El decúbito, el supino, como ustedes pueden ver, el pacientito, sabemos de que el abdomen, el diafragma, está mucho más empujado por la cavidad abdominal, entonces tiene, como les digo, no se distiende de manera normal por la compresión abdominal que tiene en esta posición. Entonces también se reducen los volúmenes pulmonares. Se ha visto que, por ejemplo, durante el sueño también disminuye los volúmenes pulmonares, obviamente por la menor actividad que hace nuestro organismo. En el ejercicio aumenta por la mayor actividad, mayor metabolismo que tenemos. Y obviamente a grandes altitudes se ha visto, por ejemplo, los pacientes que viven en La Paz tienen hasta un 7% más de volúmenes pulmonares, o sea, ha aumentado estos volúmenes, obviamente en compensación a la altura, ¿no? Sabemos de que a mayor altura hay mayor oxígeno, menor presión atmosférica, entonces esto hace que como compensación se aumenten los volúmenes pulmonares hasta un 7%. ¿Ya? Ahora también hay que considerar que estas capacidades y volúmenes van a variar en situaciones patológicas, como por ejemplo durante las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. Las enfermedades obstructivas, como por ejemplo el asma, bronquitis crónica, enfisema, bronquiectasias, tienden a atrapar aire dentro de los pulmones, entonces aumentan en un principio los volúmenes en estas enfermedades. Y en las enfermedades restrictivas como obesidad, hipoescoliosis, la fibrosis pulmonar, entonces todos los volúmenes y todas las capacidades están disminuidas, ¿ya? Este es un cuadro muy bonito que representa, ¿no?, cómo están los volúmenes y capacidades en la enfermedad obstructiva y en la enfermedad restrictiva, ¿no? Ahora, hay que entender que el volumen respiratorio minuto está dado por la multiplicación del volumen corriente, 500 ml, por la frecuencia respiratoria en un minuto, 12 respiraciones minuto, ¿no? En total es 6 litros minutos de volumen respiratorio minuto. ¿Ya? La ventilación alveolar, como habíamos mencionado, va a ser el intercambio de gases entre los alveolos y el ambiente externo, ¿ya? Pero no todo el gas que ingresa en los alveolos se va a intercambiar. A esto se denomina espacio muerto, es decir, hay aire que no forma parte del intercambio gaseoso, que se denomina espacio muerto. Hay un espacio muerto anatómico, es decir, el aire que se queda en la tráquea, en los bronquios, estos no van a intercambiar dióxido de carbono y oxígeno, ¿no? Y hay un espacio muerto fisiológico, es decir, hay cierta cantidad de aire en los alveolos que tampoco se intercambia, no todo ese aire se intercambia o forma parte del intercambio gaseoso, ¿no? A eso se refiere. O hay situaciones patológicas, por ejemplo, como ustedes pueden ver en esta parte de la imagen, cuando el alveolo se queda sin perfusión, es decir, no le llega sangre al alveolo, entonces también puede producir este espacio muerto fisiológico, ¿ya? Entonces, esto sería importante. Ahora, la ventilación alveolar por minuto es como ustedes pueden ver, ¿no?, todo el aire nuevo que va a entrar dentro de los pulmones y todas las zonas adyacentes de intercambio gaseoso por un minuto. Si ustedes ven aquí, esta ventilación alveolar está dada por la frecuencia respiratoria, el volumen de ventilación alveolar,
tenemos el volumen corriente y obviamente el volumen del espacio muerto, por eso la explicación, ¿no? Entonces, todo esto hay que considerar al momento, ¿no?, de la ventilación pulmonar.